¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece perdido, algo dentro de ti aún susurra que no te rindas? Hay dolores que no se explican con palabras, ni se calman con medicinas. Son heridas del alma, profundas, invisibles, que se esconden detrás de la sonrisa cansada, del estoy bien que en realidad quiere decir ya no puedo más. Muchos viven así, con el corazón silenciosamente roto, buscando respuestas en el ruido del mundo, sin notar que, a veces, Dios habla precisamente cuando todo parece callar. No todos los silencios significan ausencia. Hay silencios que sanan, silencios donde el cielo se inclina para escuchar lo que tu boca no se atreve a decir. Quizás ese dolor que llevas no sea un castigo, sino un llamado. Un llamado a mirar más alto, a confiar más hondo, a entender que cuando todo se derrumba afuera, es porque Dios está reconstruyendo algo dentro de ti. La enfermedad, la pérdida, la soledad, no son finales, son puertas hacia la misericordia. Cuando el cuerpo se debilita, el alma empieza a hablar, y esa voz interior que clama por alivio es la misma que el Señor escucha con ternura, porque ninguna lágrima cae sin propósito, ningún suspiro se pierde en el aire. Todo tiene eco en el corazón de Dios. Lo que ahora parece dolor, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy duele puede convertirse en semilla de fe. Hay un momento en la vida donde ya no quedan fuerzas para pedir, solo queda confiar. Y es ahí donde la misericordia comienza su obra secreta. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia no es solo repetir palabras, es abrir el alma y decir, Jesús, confío en ti, incluso cuando no entiendo. Cada palabra de esta oración tiene el poder de unir tu sufrimiento al de Cristo, y en esa unión nace la verdadera cura. Este video no busca prometerte un milagro visible, sino recordarte que el mayor milagro es la fe misma, que cuando rezas con el corazón roto pero lleno de esperanza, el cielo se mueve a tu favor, que el amor de Dios no siempre elimina el dolor, pero siempre lo transforma. Prepárate para entrar en el misterio de la Divina Misericordia, donde el dolor se convierte en oración y la oración en luz. Porque quien se abandona a la voluntad de Dios nunca queda sin respuesta. El silencio que precede al milagro. El silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es preparación. Hay momentos en los que la vida parece detenerse, donde ninguna palabra logra consolar y cada oración parece quedar suspendida en el aire. En ese aparente vacío, muchos pierden la fe porque confunden el silencio con abandono. Pero en realidad, es ahí donde el milagro comienza a germinar. Dios no deja de actuar cuando calla. Al contrario, es en ese silencio donde su presencia se vuelve más profunda, más íntima, más transformadora. El alma que aprende a escuchar el silencio aprende también a descubrir los susurros del cielo. Cuando todo parece inmóvil y el dolor se vuelve insoportable, es natural preguntarse, ¿dónde estás, Señor? Sin embargo, esa pregunta no es una señal de incredulidad, sino de búsqueda. Es la confesión de un corazón que aún espera, que aún confía, que aún desea creer que hay un propósito detrás de cada lágrima. Dios a menudo permite el silencio para purificar la fe, para enseñarnos a amarle no solo por los milagros, sino por lo que Él es, misericordia infinita. El silencio no es un castigo, es un altar invisible donde la paciencia se transforma en oración y la fe en ofrenda. El silencio de Dios puede doler, pero también puede sanar. En ese espacio sin respuestas, el alma aprende a escuchar su propia verdad. Aprende que no necesita pruebas externas para creer, sino una entrega interna para confiar. Es ahí donde la oración deja de ser una súplica desesperada y se convierte en un acto de amor puro. Rezar no para recibir, sino para permanecer en comunión con quien todo lo puede. La coronilla de la Divina Misericordia nace precisamente de ese lugar, del alma que en medio del silencio se atreve a decir, Jesús, en ti confío, sin exigir explicaciones. Cada silencio que aceptas con fe
Es una semilla de milagro. Puede que no lo veas hoy ni mañana, pero un día mirarás atrás y entenderás que en los momentos donde nada parecía suceder, Dios estaba trabajando en lo más profundo de ti. Porque el milagro más grande no siempre es la curación del cuerpo, sino la transformación del alma. Cuando el silencio se convierte en confianza, el corazón enfermo empieza a sanar. Cuando la ciencia calla, Dios habla. Hay instantes en los que los médicos no encuentran respuesta, en los que los diagnósticos se vuelven fríos y las esperanzas humanas se apagan. Es ahí, en el límite entre la razón y la fe, donde Dios comienza a hablar. No con ruido ni con discursos, sino con una voz suave que solo se escucha con el alma. Esa voz dice: no temas, yo estoy contigo. Cuando la ciencia se detiene, la misericordia avanza. Lo que el conocimiento humano no logra explicar, el amor divino lo revela en el silencio de la oración. El cuerpo puede enfermar, pero es el espíritu el que sostiene la vida. Muchos buscan la cura solo en lo visible, sin comprender que el verdadero poder de sanación nace en lo invisible. La coronilla de la Divina Misericordia es precisamente ese puente entre el cielo y la tierra, donde la fe toca lo imposible. No es un sustituto de la ciencia, es su complemento espiritual, porque Dios puede actuar a través de los médicos, pero también puede obrar donde la medicina no llega. En el instante en que una persona reza con fe, algo cambia en el aire, el alma se aligera y el corazón herido empieza a latir con esperanza. Jesús misericordioso conoce el dolor humano porque lo vivió en su carne. Él entiende la fragilidad, las lágrimas silenciosas y los miedos que nadie confiesa. Y es precisamente en ese lugar de impotencia donde su poder se manifiesta con mayor fuerza. Lo que la ciencia llama incurable, Dios llama oportunidad para mostrar su gloria. Pero para recibirla no basta pedir, hay que creer. La fe no niega la realidad, la transforma. La fe no elimina la enfermedad, la llena de sentido. Cada vez que alguien pronuncia con sinceridad las palabras: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, el cielo se conmueve. Esa súplica humilde abre caminos donde antes solo había muros. Lo que parece un final puede ser el inicio de una nueva vida. Cuando la ciencia calla, no todo está perdido, es el turno de la fe. Y en la fe, el alma encuentra la certeza de que todo lo que se entrega a la misericordia de Dios, tarde o temprano, será restaurado. La llamada invisible a la fe profunda. Hay momentos en los que algo interior te empuja a creer, aun cuando todo parece perdido. No se trata de una emoción pasajera, sino de una voz discreta que llama desde dentro, como si el alma recordara de pronto que no fue hecha para rendirse. Esa es la llamada invisible de la fe. No se oye con los oídos ni se ve con los ojos, pero se siente con una certeza que no proviene del mundo. Es el Espíritu Santo tocando el corazón, despertando la esperanza dormida y recordándote que, aunque el dolor sea grande, Dios sigue siendo más grande. La fe profunda no nace en la comodidad, sino en la prueba. Es fácil creer cuando todo va bien, pero el verdadero milagro ocurre cuando el alma decide creer incluso entre lágrimas. En ese punto, la fe deja de ser teoría y se convierte en fuego. Es la fuerza que sostiene al que ya no tiene fuerzas, la luz que guía en medio del miedo, el escudo invisible que protege cuando la razón se agota. Y aunque el mundo diga que nada cambiará, el que tiene fe ya ha empezado a cambiar por dentro. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia es responder a esa llamada interior. Es decirle a Dios: no entiendo tu plan, pero confío en ti. Es aceptar que el control no nos pertenece y que a veces la única manera de sanar es rendirse. Pero rendirse no significa perder, significa entregarse a un amor que nunca falla. Cada palabra pronunciada con fe sincera tiene un peso eterno. Cada Ave María, cada Padre Nuestro, cada súplica dicha desde el corazón es escuchada, aunque el resultado no siempre sea visible. La fe profunda es invisible,
pero deja huellas reales, transforma miradas, calma tempestades y da paz incluso en la enfermedad. Es una llamada constante, suave pero firme, que invita a caminar por el sendero de la confianza absoluta. Quien responde a esa llamada descubre que no está solo, que cada dolor tiene sentido y que cada oración, por pequeña que parezca, mueve los cielos. Dios no busca una fe perfecta, busca una fe viva, una fe que, aunque tiemble, se atreve a decir: Jesús, en ti confío. El secreto escondido en las palabras de la coronilla. Cada palabra de la coronilla de la Divina Misericordia tiene un poder que trasciende el tiempo. No fue creada por casualidad, ni como una simple oración repetitiva, sino como una llave espiritual entregada a la humanidad en tiempos de desesperanza. Cuando se pronuncia con el corazón abierto, esas palabras no solo se elevan al cielo, sino que también descienden sobre el alma como un bálsamo. Son un diálogo entre el ser humano y Dios, un puente entre el dolor y la promesa de redención. En cada frase se esconde un misterio de amor divino, una chispa de la compasión infinita de Cristo. Cuando decimos: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estamos invocando la memoria viva del sacrificio de Jesús. No repetimos una fórmula, proclamamos un acto eterno de amor. En ese instante, cada herida, cada lágrima, cada temor se une a la pasión de Cristo y se transforma en ofrenda. Las palabras se convierten en camino y el alma, al recorrerlo, va dejando atrás la desesperanza. Es un lenguaje celestial que el corazón entiende incluso cuando la mente no puede explicarlo. La verdadera fuerza de la coronilla no está en la cantidad de veces que se reza, sino en la profundidad con que se vive. Cuando se pronuncia desde la fe, la oración se convierte en luz. Es como si el alma dijera: acepto tu voluntad, Señor, y confío en tu misericordia más que en mis propias fuerzas. Cada palabra pronunciada con humildad abre una puerta invisible, y tras esa puerta, Dios actúa. Quien reza con devoción descubre que no hay palabra vacía en esta oración. Cada sílaba es un acto de confianza, cada invocación una ofrenda que se eleva con el perfume de la fe. Es el eco del Calvario resonando en el presente, recordándonos que no estamos solos en el sufrimiento. Jesús nos dio esta oración para que, en medio de la oscuridad, tengamos un camino que nos devuelva la esperanza. En ella se esconde un secreto que solo el corazón creyente puede comprender. El poder de la misericordia no está en lo que decimos, sino en lo que dejamos que Dios haga en nosotros mientras lo decimos. Cuando las lágrimas se vuelven oración. Hay momentos en que el alma ya no encuentra palabras, la voz se quiebra, las fuerzas se apagan y solo quedan las lágrimas. Pero esas lágrimas, cuando se ofrecen a Dios, se convierten en la oración más pura. Porque hay oraciones que no se pronuncian con la boca, sino con el corazón roto. Cada lágrima derramada ante Cristo misericordioso tiene un valor que el cielo entiende. No son signo de debilidad, sino de amor profundo, de confianza total en aquel que también lloró por nosotros. Cuando una persona llora y reza la coronilla de la Divina Misericordia, no está repitiendo palabras, está entregando su dolor como ofrenda. En ese acto silencioso, Dios escucha sin necesidad de explicaciones. Las lágrimas tienen un lenguaje que solo Él comprende, y en su misericordia las transforma en consuelo, en fuerza, en paz. Jesús nunca desprecia un corazón contrito. Él no mira la elocuencia, sino la verdad con que se le busca. Una sola lágrima sincera puede abrir más puertas en el cielo que 1000 palabras vacías. Cada lágrima representa una rendición. Es el alma diciendo: no puedo más, pero confío en ti. Y en esa rendición, el milagro comienza. Porque el milagro no siempre es que el dolor desaparezca, sino que deja de gobernar. Es cuando el corazón herido empieza a sentir la presencia de Dios, incluso en medio del sufrimiento. Las lágrimas entonces se vuelven semillas de fe. Allí donde antes había desesperación, brota esperanza.
Donde había miedo, nace confianza. Jesús mismo lloró ante la tumba de Lázaro, no por falta de fe, sino por amor. Sus lágrimas santificaron las nuestras. Nos enseñó que llorar no es falta de valor, sino una forma de amar profundamente. Cada vez que el alma llora con fe, el cielo se conmueve, y en el silencio posterior al llanto, Dios responde. No siempre con palabras, a veces con una calma tan profunda que no se puede describir, solo sentir. Esa calma es la señal de que la oración fue escuchada. Llorar ante Dios es permitirle entrar donde más duele. Es abrir las puertas del alma para que su misericordia la llene de luz. Por eso no temas tus lágrimas. Si nacen de la fe, son oración. Y si son oración, son el comienzo del milagro. Jesús misericordioso, el médico del alma y del cuerpo. Jesús no solo sanó cuerpos durante su paso por la tierra, también sanó almas heridas, corazones quebrados y espíritus desesperados. Cada gesto suyo llevaba una intención divina, restaurar lo que el pecado y el dolor habían dañado. Hoy sigue siendo ese mismo médico eterno que toca las heridas invisibles con ternura infinita. Cuando el alma enferma, ningún remedio humano basta. Solo la misericordia de Cristo puede devolver la verdadera salud. Él no cura solo lo que se ve, sino también lo que se oculta detrás del cansancio, de la angustia, del miedo a seguir viviendo. En la coronilla de la divina misericordia, Jesús actúa como el médico que no juzga, sino que comprende. Cada palabra de la oración es como un paso en un proceso de sanación interior. Primero calma el alma, luego purifica el corazón y finalmente fortalece la fe. Al pronunciar por su dolorosa pasión, el creyente se une al sacrificio redentor y permite que el amor de Dios entre donde antes reinaba el sufrimiento. No hay herida demasiado profunda para su misericordia, ni pecado tan oscuro que su luz no pueda alcanzar. Cuando Cristo cura, lo hace por completo. No solo alivia el dolor físico, sino que transforma la manera en que se vive ese dolor. Enseña a mirar la cruz no como un peso, sino como un camino hacia la resurrección. Cada enfermedad puede volverse un encuentro con Él, una oportunidad para sentir su presencia en lo más vulnerable del ser humano. Jesús toca sin ruido, cura sin exigir y ama sin condiciones. El médico del alma no receta medicinas, ofrece su propio corazón. Su consulta no tiene horarios, porque siempre está disponible para quien lo busca con fe. Él no promete una vida sin sufrimiento, pero sí una vida con sentido, donde incluso el dolor se convierte en instrumento de salvación. Rezar la coronilla es entrar en su clínica espiritual, donde el alma es escuchada, consolada y levantada. Allí, cada Jesús en ti confío es una dosis de esperanza que devuelve la vida, la fe que despierta milagros silenciosos. Los milagros más grandes rara vez hacen ruido. No llenan titulares ni buscan aplausos, suceden en silencio, en lo profundo del alma que confía. Hay quienes esperan ver el mar abrirse o el cielo iluminarse, pero el verdadero milagro comienza cuando el corazón decide creer incluso sin ver. Esa es la fe que conmueve al cielo, la fe que cambia destinos sin necesidad de palabras. Es la fe que Jesús buscaba cuando decía, «Tu fe te ha salvado». No porque la persona tuviera poder en sí misma, sino porque su confianza abría el camino para que Dios actuara libremente. La coronilla de la divina misericordia es la oración de los que creen en lo invisible. No promete un espectáculo, promete presencia. Quien la reza con fe sincera experimenta milagros que el mundo no entiende. Un alma que vuelve a tener paz, un corazón que deja de odiar, una persona que aprende a perdonar. Esos son los milagros silenciosos, los que no se ven con los ojos, pero se sienten en la manera en que uno respira, ama y confía. La fe no necesita pruebas porque ella misma es la prueba. Cuando todo parece perdido y el creyente insiste en orar, ese acto es ya un milagro. Cada rosario rezado en medio del llanto, cada coronilla ofrecida entre el cansancio y la esperanza, tiene un valor eterno.
Son esos momentos los que cambian la historia interior de una persona, porque ahí se revela la fuerza del amor de Dios. Jesús no siempre responde de la forma esperada, pero siempre responde. A veces el milagro no es la curación física, sino la paz con la que se acepta la voluntad divina. A veces el milagro no está en lo que desaparece, sino en lo que nace, una fe más firme, una confianza más profunda, una esperanza más viva. Quien vive de fe entiende que no todo milagro brilla, pero todo milagro transforma. La fe es el lenguaje que el cielo entiende sin necesidad de traducción. Es el suspiro que basta para mover la misericordia. Es el corazón que se arrodilla sin condiciones y dice: Señor, no necesito señales, solo necesito tu presencia. Y en ese instante, el milagro sucede. No siempre afuera, pero siempre dentro. El tiempo de Dios y el tiempo del hombre. El ser humano vive midiendo todo por relojes, calendarios y urgencias. Quiere respuestas inmediatas, soluciones rápidas, señales visibles. Pero Dios no mide el tiempo con el mismo compás. Su eternidad no tiene prisa, y sin embargo, nunca llega tarde. En su sabiduría perfecta, cada milagro ocurre exactamente cuando el alma está lista para recibirlo. El problema no es que Dios se demore, sino que nosotros aún no comprendemos su ritmo. El corazón impaciente se desespera, pero el que confía aprende que la espera también es parte del milagro. Rezar la coronilla de la divina misericordia es aprender a vivir en ese otro tiempo, el de la fe. Cada palabra pronunciada con paciencia se convierte en semilla, y toda semilla necesita tiempo para germinar. Hay oraciones que florecen al instante y otras que lo hacen después de años, pero ninguna se pierde. Dios escucha todas, incluso las que fueron pronunciadas entre lágrimas hace mucho. El cielo no olvida lo que la fe confió. A veces la demora de Dios no es negación, sino protección. Si recibieras lo que pides antes de estar preparado, podrías perderlo o no entender su valor. Por eso el Señor actúa en el momento exacto, no cuando tú lo decides, sino cuando Él sabe que el milagro será completo. Su tiempo es misericordia en movimiento, sabiduría que transforma incluso las esperas más largas en bendición. La paciencia no es resignación, es fe madura. Es mirar el reloj y aceptar que la eternidad no se mide en minutos. Es creer que mientras tú esperas, Dios trabaja en silencio. La coronilla enseña a confiar en ese proceso, a transformar la ansiedad en oración. Cada repetición es una respiración espiritual, una forma de decir: Señor, aunque no vea el resultado, sigo confiando en ti. Cuando el tiempo humano se agota, comienza el tiempo de Dios, y en ese tiempo los milagros no se fuerzan, florecen. Lo que hoy parece tardanza, mañana se entenderá como perfección, porque cuando la fe se sostiene en la espera, el alma aprende a descansar en la voluntad divina. En ese descanso, el milagro ya empezó. El poder curativo del perdón. Existen heridas que no se ven pero que pesan más que cualquier enfermedad del cuerpo. Son las que nacen del rencor, del orgullo, de la falta de perdón. Aferrarse al dolor del pasado es como cargar una piedra invisible que impide al alma respirar. Muchos oran pidiendo sanación, sin darse cuenta de que la llave del milagro está en soltar lo que duele. El perdón no borra la historia, pero sí rompe las cadenas que atan el corazón, y cuando el corazón se libera, el cuerpo empieza a sanar. Jesús enseñó que no hay verdadera misericordia sin perdón. En la coronilla de la divina misericordia, cada súplica es una invitación a mirar al otro con los ojos de Dios. Cuando pedimos ten misericordia de nosotros y del mundo entero, también estamos pidiendo la gracia de perdonar, de dejar ir lo que nos ha hecho daño. El perdón no es una emoción, es una decisión espiritual. No se trata de justificar al que hirió, sino de renunciar al deseo de venganza, para dejar espacio al amor divino. El alma que perdona experimenta un alivio que ninguna medicina puede ofrecer. Es como si una herida profunda comenzara a cerrar desde dentro. El perdón restaura lo que el odio destruye, limpia la mente del veneno de la amargura
y abre el corazón a la paz. Por eso, quien ora con resentimiento no encuentra descanso, pero quien perdona en oración encuentra la libertad. Jesús misericordioso fue el primero en mostrarnos ese camino. En la cruz, mientras era herido, pronunció las palabras más sanadoras de la historia: Padre, perdónalos. En ese instante, el cielo se abrió para toda la humanidad. Si Él pudo perdonar desde la cruz, también nosotros podemos perdonar desde nuestras pequeñas cruces diarias. Rezar la coronilla es participar de ese mismo acto redentor, es dejar que el amor sea más fuerte que la herida. El perdón no cambia el pasado, pero cambia el alma que lo concede. Y cuando el alma cambia, todo empieza a curarse, porque donde entra el perdón, entra la misericordia, y donde hay misericordia, los milagros nunca dejan de suceder. La luz que entra por las heridas. Las heridas no son solo marcas del dolor, también pueden ser puertas por donde entra la luz. Dios no desaprovecha el sufrimiento humano, lo transforma. Aquello que duele, aquello que parece injusto o imposible de entender, puede convertirse en el lugar donde su misericordia se manifiesta con más fuerza. Cada cicatriz guarda una historia, y cuando se entrega a Cristo, esa historia deja de ser una condena para volverse testimonio. La luz de Dios no evita las heridas, las atraviesa. Y al hacerlo, las convierte en señales de esperanza. Quien reza la coronilla de la divina misericordia desde su fragilidad comprende esto. No pide que el dolor desaparezca, pide que tenga sentido. Al pronunciar cada palabra, el alma le abre espacio a esa luz que todo lo purifica. Porque el sufrimiento sin fe es solo oscuridad, pero con fe se convierte en fuego que refina. Las heridas que se presentan ante Dios dejan de sangrar y comienzan a brillar. No porque ya no duelan, sino porque en ellas ahora habita su presencia. Jesús misericordioso mostró sus llagas resucitado, no las escondió. Quiso que el mundo entendiera que la gloria no borra las heridas, las ilumina. En esas llagas, el amor alcanzó su plenitud. Por eso, cuando el alma dolida ofrece su propio sufrimiento, participa de esa misma redención. La luz entra por donde el alma se rinde, y una vez dentro, transforma la herida en fuente de gracia. Hay dolores que no se curan con el tiempo, sino con el sentido. Cuando comprendes que tu herida puede ser canal de luz para otros, algo cambia dentro de ti. Ya no vives para huir del dolor, sino para permitir que Dios lo use para bien. Esa es la paradoja divina. Lo que te rompió puede ser lo que te una más profundamente a Él. Así, cada herida entregada se convierte en oración, cada lágrima en semilla de misericordia. En la oscuridad del alma, la luz de Cristo busca el camino más pequeño para entrar, y casi siempre lo encuentra en la herida más profunda. Allí donde fuiste quebrado, Dios quiere resplandecer. La coronilla como camino de transformación interior. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia no es solo un acto de devoción, es un proceso interior de transformación profunda. Cada palabra recitada con fe mueve algo dentro del alma, como si la misericordia descendiera capa por capa, sanando lo que el tiempo y el dolor habían dejado dormido. Esta oración tiene la capacidad de reorganizar el caos interior, de traer paz donde había miedo y de enseñar al corazón a confiar más allá de la lógica. Es un camino, y como todo camino espiritual, no se recorre con los labios, sino con la entrega del alma. A medida que el creyente la repite con constancia, algo cambia. La desesperación se vuelve calma, la impaciencia se convierte en espera confiada, y el rencor empieza a ceder ante el perdón. Es como si el alma, poco a poco, se acostumbrara al lenguaje del cielo, porque la coronilla no fue creada para cambiar a Dios, sino para cambiar al que ora. Es un espejo en el que el corazón se mira y descubre que no necesita controlar nada, solo confiar. Este camino de transformación interior requiere humildad. Hay quienes buscan sentir emociones intensas,
Pero la verdadera obra de Dios ocurre en silencio. No siempre se percibe, pero se siente con el tiempo. Un día, sin darse cuenta, la persona que antes rezaba por miedo, ahora reza por amor. La que antes pedía soluciones, ahora pide fortaleza. La que antes dudaba, ahora descansa. Esa es la señal de que la misericordia ha hecho su obra. Jesús misericordioso actúa desde dentro hacia afuera. Primero cura la raíz, luego el fruto. Por eso, cuando el alma cambia, la vida entera empieza a reflejar esa nueva paz. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el alma ya no se deja dominar por ellos. El que reza la coronilla con fe verdadera no busca milagros externos, sino el milagro de ser transformado. Cada vez que se pronuncia Jesús, en ti confío, el alma se vuelve más ligera, más libre, más viva. Y así, paso a paso, oración tras oración, la persona deja de ser esclava del miedo para convertirse en testigo de la misericordia. Esa es la verdadera transformación, cuando el corazón aprende a latir al ritmo del amor divino. Testigos del milagro, cuando la misericordia se hace real. Existen momentos en los que la misericordia de Dios se hace visible, no como un espectáculo, sino como una certeza que transforma vidas. Hay quienes cuentan que al rezar la coronilla de la Divina Misericordia, sintieron una paz que ninguna medicina había podido darles. Otros descubrieron el valor del perdón, la fuerza para reconciliarse, la serenidad para enfrentar la enfermedad o el valor para soltar el miedo a morir. No todos los milagros se ven con los ojos, pero todos dejan huellas en el alma. El testigo del milagro no siempre es quien recibe la curación física, sino quien descubre que Dios nunca lo abandonó, incluso en su noche más oscura. Las historias de quienes confían en la misericordia son la prueba viva de que el cielo sigue obrando. En un hospital silencioso, una anciana repite con voz débil, Jesús, en ti confío. En una casa sencilla, una madre reza por su hijo enfermo y siente que algo cambia dentro de ella. En una celda, un hombre que creía que su vida no tenía valor, se arrodilla y llora, y en esas lágrimas se encuentra libertad. Son milagros discretos, pero auténticos. No necesitan testigos, porque el único que importa, Dios, está presente. Jesús misericordioso prometió que los que confiaran en su amor no quedarían defraudados, y en cada alma que se abandona a su misericordia, esa promesa se cumple. A veces el milagro llega como una curación inexplicable, otras como una paz que supera todo entendimiento, pero siempre llega, porque la misericordia nunca falla. Quien se convierte en testigo de ella no puede callarlo. Lleva en su mirada una luz distinta, la de quien ha visto a Dios actuar. Rezar la coronilla es permitir que esa misma historia se repita. Es abrir el corazón a la posibilidad de que, incluso en la debilidad, el amor divino se manifieste. Los milagros no son para unos pocos elegidos, son para todo aquel que cree. Cada testigo, cada historia, cada alma transformada se convierte en una extensión viva del amor de Cristo sobre la tierra. Así, la misericordia se vuelve real. No solo se predica, se experimenta, y quien la vive se convierte en su reflejo. Tu fe es la llama que Dios encendió. Hay una fuerza que ninguna oscuridad puede apagar, la fe. No es una emoción ni un pensamiento positivo. Es una llama divina que Dios enciende en lo más profundo del alma. Puede temblar con el viento de las pruebas, pero nunca se extingue si el corazón la protege. Esa fe es el don más grande, la respuesta silenciosa a todas las preguntas que el dolor no logra contestar. Cuando la vida se vuelve difícil, cuando el cuerpo enferma o el alma se cansa, esa pequeña llama sigue brillando, recordando que Dios no ha dejado de mirar. La coronilla de la Divina Misericordia alimenta esa llama. Cada palabra pronunciada con confianza es como un soplo de oxígeno espiritual que la mantiene viva. En los días de oscuridad, la fe parece pequeña, pero basta una chispa para iluminar toda la noche. Jesús no pide una fe perfecta, pide una fe perseverante.
A Él le basta que digas con el corazón: Jesús, en ti confío, porque en esa frase se concentra toda la esperanza del Evangelio, toda la promesa del cielo. Es la rendición que se transforma en victoria. Dios no se mueve por la fuerza del grito, sino por la sinceridad del alma. La fe no siempre cambia las circunstancias, pero cambia la mirada. Enseña a ver el milagro en lo cotidiano, la gracia en lo que parecía pérdida, la presencia divina incluso en la herida. Esa fe es la lámpara que guía al creyente en medio del dolor, y mientras arde, nada está perdido. Quien vive por fe no camina por lo que siente, sino por lo que cree. Sabe que cada oración, cada lágrima, cada acto de confianza es un paso más hacia el corazón de Dios. Cuando todo falla, la fe permanece. Cuando todos se van, la fe acompaña. Cuando el miedo habla, la fe responde con silencio y firmeza. Esa es la llama que Dios encendió en ti, la que ninguna enfermedad, decepción o silencio podrá apagar. Hoy, deja que esa luz brille. Reza, confía y comparte el fuego de la misericordia con otros. Porque cada alma que se enciende con fe ilumina al mundo con esperanza. Y si este mensaje tocó tu corazón, escribe: Jesús, en ti confío. Dale like, suscríbete y comparte este video como un acto de gratitud y testimonio de fe viva.